Buenas tardes a todos, como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 10 de agosto de 2024. Y el día de hoy tenemos mucho que comentar, mucho que cubrir. Porque obviamente tenemos que hablar de todo lo que está haciendo la ofensiva ucraniana en la zona de Kursk, ofensiva que durante las últimas horas se ha desacelerado. Vamos a hablar de los movimientos, vamos a hablar de los contraataques. Tenemos que hablar también de la zona de Ocheretine y también de un nuevo flanco que se podría estar abriendo durante estas horas. Más allá de eso, vamos a hablar de un par de anuncios y un poco de información bastante interesante de lo que puede ocurrir a largo plazo. Pero antes de comenzar con todo esto, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí y para el canal, y obviamente quiero dar muchas gracias a todos los que ya se han suscrito. Vamos ahora a la región de Kursk, donde las cosas siguen siendo muy intensas, pero vemos que los avances ucranianos durante estas últimas horas se han ralentizado un poco, lo cual es lógico. Vimos que los rusos trajeron una cantidad importante de refuerzos, vimos que comenzaron a lanzar distintos contraataques, entonces hace mucho sentido que estos avances de 100, 120, 150 kilómetros diarios se vayan desacelerando. Pero de igual manera, Ucrania logró la captura de una localidad, la localidad de Olgovka, que se encuentra hacia el norte de todo este sector. Y también la información más reciente, esto es de hace unos minutos desde que comencé a grabar, es que fuerzas ucranianas estarían alcanzando el pueblo de Plejovo. Todavía no se habla de una captura, en algunos lugares se habla de una entrada en esta localidad, pero más allá de eso no hay tanta información todavía. Y acá nuevamente les recuerdo que las cosas en la región de Kursk están... La información que va surgiendo, bueno, es muchísima, mucha de esta es falsa, mucha de esta es contradictoria entre distintas fuentes, así que es difícil determinar qué está ocurriendo y qué no está ocurriendo, y además la información que uno maneja se va desactualizando rápidamente, así que puede ser que haya cambios con todo lo que yo diga, de manera, o sea, puede ser que la información que esté entregando quede desactualizada en algunos puntos porque las cosas se están moviendo muy rápido. Pero sigamos, y bueno, lo que vemos durante estas últimas horas es que el ejército ucraniano ha logrado capturar una localidad, entrar en otra a lo mucho, y en general se habla de un avance de unos 20-25 kilómetros, lo cual es mucho menos de lo que se veía anteriormente. Pero no solamente está esa dinámica, sino también tenemos información de que el ejército ruso ha logrado empujar en distintas direcciones. Hacia el norte de Novoivanovka, el ejército ruso logró capturar o recapturar ciertas posiciones, logró también rechazar ciertos ataques que iban contra el pueblo de Kruglenkoe y también lograron empujar a las fuerzas ucranianas en dirección a Malaya Laknia. O sea, vemos que se está moviendo nuevamente el frente, que está esta nueva dinámica de los contraataques rusos y que eso en parte es lo que está causando que los avances ucranianos se vayan ralentizando un poco. Esta información, el mapa los cambios que tengo acá para el día de hoy, es de información que viene de fuentes como Noel Reports y Suriyak Maps, lo dejo claro antes de seguir. Hay una zona donde las cosas están muy poco claras y lo han estado hace ya varios días. Y esto tiene que ver con la localidad de Sucha, que es esta ciudad que tanto hemos comentado, probablemente el punto de los combates más intensos de todas estas operaciones o de toda esta ofensiva ucraniana en la zona de Kursk. ¿Y por qué digo que es tan difícil determinar qué está ocurriendo? Bueno, hay fuentes ucranianas que hablan de que ya capturaron por completo esta zona o que por lo menos los rusos la abandonaron. Hay fuentes rusas que niegan esto y hay fuentes rusas que dicen que lograron expulsar a todas las fuerzas ucranianas. Así que vamos por parte y hablemos de toda la información que ha surgido acerca de esta localidad durante las próximas horas durante las horas pasadas, porque no solamente tenemos testimonios escritos de distintas fuentes, sino que también se han liberado distintas imágenes de lo que está ocurriendo acá. Primero debemos contextualizar un poco qué está ocurriendo, qué ha estado ocurriendo en esta zona durante estos últimos días.
Hemos hablado de cómo Ucrania logró llegar rápidamente a esta ciudad, pero que los combates se han ido estancando. Y el día de ayer hablamos sobre cómo Rusia había introducido distintas reservas, distintos refuerzos, tropas de fuerzas especiales, tropas chechenas para cubrir el flanco norte de Sucha. ¿Por qué? Porque veíamos que Ucrania se estaba acercando hacia la localidad de Martinovka y, como lo dije en el video de ayer, si es que terminaban capturando este pequeño pueblo, prácticamente todo el flanco norte de Sucha habría caído y eso prácticamente te dejaba esta pequeña ciudad rodeada y eso significaría que Rusia tendría que retirarse. Y luego, durante el día de ayer, surgieron distintas imágenes por parte de canales ucranianos que mostraban control sobre la localidad de Dmitrukov, esta de acá, lo cual significaba que probablemente Ucrania había capturado Martinovka y que había logrado avanzar hacia el sur y que habían flanqueado las fuerzas rusas en Sucha. Luego surgieron distintas imágenes de tropas ucranianas dentro de Sucha en la oficina de Gazprom y lo que interpretaron estas fuentes era que esto significaba que Ucrania había capturado la ciudad. Pero ese no era el caso. Las imágenes dentro de Sucha correspondían a un sector hacia el oeste de la ciudad, o sea, dentro de la ciudad, pero en la zona al oeste. Zona que, como pueden ver acá en el mapa, ya la tenemos bajo control ucraniano. Y estas imágenes acerca de una supuesta entrada ucraniana en Dmitrukov eran falsas, eran trucadas. Entonces las tropas ucranianas no controlaban esta localidad. Así que mi interpretación de todo esto era que Ucrania todavía no había capturado Sucha o que por lo menos no habían logrado confirmarlo de ninguna manera. Esa era mi interpretación y eso se ha ido sustentando con nueva información que ha surgido, porque al parecer los rusos han logrado expulsar un poco a las fuerzas ucranianas del flanco norte de Sucha. Hay distintas fuentes que apuntan a que ya no hay presencia ucraniana cerca de Martinovka. Hay fuentes rusas que incluso llegan a afirmar que han expulsado a Ucrania de Sucha en sí. Yo no sé si es que se llega a ese extremo todavía, pero de lo que yo tengo entendido, de lo que manejo en distintas fuentes y mi interpretación también de la información que va surgiendo, es que Ucrania todavía no logra capturar esta ciudad y que hasta cierto punto la presión que estaba ejerciendo Ucrania hacia el norte se ha ido reduciendo. Ojo, les recuerdo que esto es en base a la información que ha surgido hasta ahora, esto puede cambiar, puede ser que cambie no solo la información en sí y también puede ser que hayan movimientos distintos durante el próximo tiempo, que Ucrania lance nuevos ataques, que logre capturar Martinovka. Todo eso es posible, pero por lo menos al momento en el que estoy grabando, esa es mi interpretación de lo que está ocurriendo. Y también se dio una situación bastante chistosa, que es que se liberó una imagen de un soldado ucraniano al lado de uno de estos típicos postes que están en las carreteras que te indican la distancia a la ciudad más cercana, y este poste decía Kursk 108 kilómetros, y con el peor Photoshop que he visto en mi vida le borraban el 8 y se leía Kursk 10 kilómetros. Y en algún lugar se comenzó a hablar de que Ucrania había roto aún más y que estaban a 10 kilómetros de Kursk. O sea, bueno, imagínense todo el terreno que hay que cubrir para eso, pero bueno, es un ejemplo de la cantidad de cosas que van surgiendo y algunas de estas son fáciles de desmentir. Simplemente tapar un 8 en un poste que dice 108 kilómetros, claro, eso se ve un poco más evidente. Pero, por ejemplo, estas imágenes de tropas ucranianas, supuestamente en las afueras de Dmitrukov, donde había un poste que señalaba el nombre de la localidad, se tomó un tiempo para que distintas fuentes salieran a desmentir todo esto. Y eso es lo que hace que sea tan complejo todo esto. Acá hay que recordar que hay estrategias comunicacionales no solamente para nosotros que estamos tratando de entender qué pasa, sino que también muchas veces se trata cuando hay problemas de comunicaciones, cuando hay problemas de logística, cuando muchas veces las tropas no saben qué está ocurriendo, muchas veces reciben la información de estas mismas fuentes, de estos mismos canales, y esta información se difunde de manera muy rápida. Aquí voy con todo esto, y es algo que se ha visto varias veces en este tipo de ofensivas, que se trata de engañar a veces a las tropas. Si es que eres un soldado ucraniano o un soldado ruso en Sucha y te surge la versión de que Ucrania logró capturar esta localidad hacia tu
hacia tu flanco, hacia tu retaguardia, entonces quizá vas a querer retirarte. Digo, es lo que puede ocurrir y quizá es lo que están buscando. Y claro, probablemente no va a funcionar, pero si es que llega a funcionar, tremenda estrategia, ¿no? Y por eso es que vemos que salen ese tipo de cosas, o es una de las razones por lo menos. Lo hemos visto no solamente en esta ofensiva, también se vio en la ofensiva hacia Kharkov por parte del ejército ucraniano en 2022. Se ha visto en varias ocasiones y a veces funciona, a veces no. En este caso, al parecer, no funcionó. Pero a lo que voy es que hace que sea aún más difícil todo esto de determinar qué está ocurriendo y qué es simplemente información fabricada. Pero cerremos esta parte del análisis de la zona de Sucha, resumiendo todo esto. Fuentes ucranianas, algunas afirman haber capturado la localidad, algunas afirman que están dentro de Martinivka, que están presionando hacia Dimitrukov, otras fuentes niegan todo esto. Yo por lo menos no voy a cambiar la situación en el mapa dentro de la ciudad en sí, pero sí voy a cambiar un poco la situación hacia el norte y degradé un poco lo que es la presencia ucraniana en este flanco. Todo esto puede cambiar, pero por lo menos esa es mi interpretación hasta ahora. Y sí, la ofensiva ucraniana se ha ido desacelerando y de manera bastante marcada. Eso ya lo hemos cubierto, pero siguen lanzando ataques. Tenemos una dinámica muy interesante, que es que Ucrania está pasando o que directamente está en la ofensiva en distintos sectores, mientras que los rusos están contraatacando en otros. Unas zonas son más estables, otras son más fluidas. Vemos que también hay dinámicas nuevas. Por ejemplo, la mayoría de estos ataques iniciales por parte del ejército ucraniano eran mediante el uso de vehículos de transporte de infantería o vehículos armados, pero por ejemplo nunca tanques, lo cual permitía una mayor velocidad. Pero ahora, como los rusos han establecido ciertas defensas y como ya ha pasado cierto tiempo, se reporta que ya se han liberado imágenes de Ucrania utilizando tanques dentro de la zona de Kursk, lo cual probablemente es para romper ciertas líneas defensivas y también es para establecerse un poco más en la zona. Se habla de que Ucrania se está trincherando en Kursk, lo cual indica que se busca una presencia más a largo plazo, pero es difícil determinar si es que este es el caso o no. Hay fuentes diciéndolo, fuentes rusas y fuentes ucranianas que afirman que se están atrincherando, pero la verdad es que es difícil saber si es que eso realmente está ocurriendo o si es que simplemente es información que están lanzando distintas fuentes por lanzarla. Como lo he dicho en los últimos videos, estos días son determinantes para qué puede hacer Ucrania y qué va a querer hacer. Si es que van a querer retirarse o si es que van a querer establecerse en este sector. Todo eso está por verse. Todavía, en mi opinión, sería muy apresurado decir que va a ocurrir una u otra cosa. Hay distintas cosas que apuntan a que Ucrania no se va a mantener tanto tiempo, hay distintas cosas que apuntan a que Ucrania se va a quedar con lo que ya tiene y hay distintas cosas que apuntan a que Ucrania quiere más. Todo eso lo vamos a ir viendo durante los próximos días. Alejémonos de la zona de Kursk y hablemos de que Rusia anunció en la región de Belgorod y en la región de Briansk una operación o el estado de operación antiterrorista. Y esto es algo que, en resumen, termina dándole a las fuerzas de seguridad mayores capacidades, es decir, que pueden utilizar la fuerza de manera necesaria en distintos puntos para mantener la seguridad de estas regiones. Y todo esto, lo que explican distintas fuentes, a lo que se apunta, es que puede ser que Ucrania replique lo que está haciendo en Kursk en otras regiones, tanto en Briansk como en Belgorod, dos regiones donde ya ha lanzado este tipo de incursiones, aunque sin tener el éxito que ha tenido en la región de Kursk durante estos últimos días. ¿Por qué hablar de esto ahora? Bueno, porque hay información que está siendo emitida tanto en fuentes rusas como en fuentes ucranianas de que en las zonas fronterizas de Belgorod el ejército ucraniano está lanzando varios ataques con artillería, que se está intensificando por lo menos el uso de artillería ucraniana en este sector. Y se han liberado imágenes tremendamente interesantes que muestran a un grupo de infiltración ucraniano dentro de lo que es la localidad de Paros, que se encuentra en la región de Belgorod, hacia lo que es la ciudad de Graivorón, que quizá algunos de ustedes pueden recordar debido a que es una zona donde Ucrania había entrado hace el año pasado, no recuerdo cuándo exactamente. Pero, ¿qué puede ocurrir con todo esto? Bueno, se ha especulado, como comenté recién,
que Ucrania puede lanzar una ofensiva en distintos sectores más allá de la región de Kursk. Eso supongo que es una posibilidad, pero es difícil decir si esto va a ocurrir ahora mismo. Sobre estas imágenes en Paros, hay distintas fuentes rusas que apuntan a que esto fue meramente un acto propagandístico, que estas tropas ucranianas entraron y que luego salieron, y hay otras que afirman que Ucrania mantiene el control de esta localidad. A mí me llama la atención que se hayan publicado estas imágenes porque es distinto a lo que se vio en la zona de Kursk, cuando vimos que Ucrania estaba entrando en Kursk, que estaba capturando estas localidades. No se publicaron de manera tan rápida estas imágenes. Vimos que cuando ya tenían bastante éxito y cuando ya estaban seguros de que podían seguir penetrando en lo que eran las posiciones rusas, ahí comenzaron a surgir más y más imágenes. En otras palabras, primero hubo mensajes, hubo información de distintas fuentes, palabras, y luego surgieron las imágenes. Todo en el contexto, me imagino, de mantener cierta cantidad de resguardo acerca de lo que se publica y lo que no se publica para no comprometer lo que son las operaciones. Y si es que estuviésemos viendo una ofensiva profunda ahora mismo, recordemos que puede haber movimientos después, pero si es que esta captura fuese el inicio de una ofensiva, creo que no lo hubiesen hecho pública. Creo, no lo sé, pero es mi interpretación de todo esto. Tendremos que ver durante las próximas horas si es que siguen avanzando dentro de Belgorod o si es que simplemente era esto de tomarse la fotito y luego salir. Y antes de seguir avanzando, quiero felicitar un poco al bando ucraniano, al alto mando ucraniano. ¿Y por qué? Bueno, no lo he dicho antes, pero hay una mejoría bastante evidente acerca de cómo manejan estas operaciones. Porque claramente una ofensiva parece funcionar mucho mejor si es que no la estás anunciando con 6 meses de anticipación. O sea, esto es una alusión a lo que ocurrió en Zaporilla, donde todos sabían que Ucrania iba a lanzar una ofensiva en Zaporilla en junio de 2023. Ellos mismos estaban prácticamente que la fecha y dónde iban a atacar y con cuánto iban a atacar fue una cosa que en su momento era ridícula, y luego de como vimos que esa ofensiva fracasó de manera rotunda, se hizo algo aún más ridículo. O sea, envejeció pésimo, pero era algo que ya en su momento era algo casi que daba vergüenza ajena, como ¿qué están haciendo con todo esto? Pero todo esto de Kursk lo mantuvieron en silencio, está todo acallado, y vimos que los rusos esto los pilló completamente desprevenidos. Así que supongo que un aplauso por mejorar en ese aspecto, pero encuentro ya ridículo que en el primer lugar la ofensiva de Zaporilla se manejó de la manera que se hizo, por lo menos en términos promocionales, porque literalmente lanzaban videos promocionando lo que iba a ser la ofensiva. Pero bueno, eso es un pequeño paréntesis. Una última cosa, sí, antes de cerrar lo que es este sector, hemos visto cómo distintos países occidentales han comentado toda esta situación, aliados de Ucrania, y la postura está siendo, no teníamos idea que esto iba a ocurrir, pero Ucrania está en todo su derecho. Y hasta también se acepta el uso de armamento occidental dentro de Kursk, ¿ok? Eso es una cosa, pero esa es una postura, pueden estar de acuerdo con ella o no, no hay ningún problema, no es lo que quiero discutir ahora. Pero el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos no sabía que se iba a lanzar esta incursión, personalmente, y nuevamente esta es mi opinión, lo encuentro un poco creíble. ¿Por qué? Sabemos que Ucrania depende profundamente del apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, también del Reino Unido, pero más que nada de Estados Unidos. Es probablemente una de las formas de asistencia más infravaloradas que recibe Ucrania en esta guerra. Y teniendo eso en consideración, se me hace poco creíble el hecho de que Ucrania hubiese coordinado todos estos ataques sin que Estados Unidos, o sin utilizar, mejor dicho, el apoyo de la inteligencia de Estados Unidos. ¿A qué voy con todo esto? Quizá no hubo una comunicación directa entre los oficiales ucranianos y los oficiales estadounidenses diciendo de manera directa que iban a lanzar este ataque, pero creo que si te empiezan a solicitar información acerca de la región de Kursk para planificar ciertos movimientos, que tienes más o menos idea de qué va a ocurrir. Así que, por lo menos en mi opinión, yo creo que las agencias estadounidenses de inteligencia, quizá también las agencias militares, sabían que esto se iba a venir. Obvio, lo recalco,
Quizá no hubo una comunicación directa donde se haya dicho, oye, vamos a lanzar esta incursión en Kursk, pero por lo menos creo que alguna idea tenían de que esto iba a ocurrir. Eso también, otro pequeño paréntesis acerca de la información que ha ido surgiendo de distintas declaraciones acerca de todo esto en Kursk. Pasemos ahora a la región de Pakrovsk, donde Rusia logró un avance bastante importante y, claro, puede parecer pequeño, especialmente cuando lo comparamos con todo lo que está ocurriendo en la zona de Kursk, pero los rusos han logrado avanzar 1 kilómetro desde Vesele y este avance los deja prácticamente en las afueras de la localidad de Gradivka. Esto es un avance que comunicó Deep State UA, fuente ucraniana, que es la fuente que más información ha estado emitiendo acerca de la región de Pakrovsk. Informa incluso antes que la mayoría de las fuentes rusas acerca de lo que está ocurriendo acá, lo cual es llamativo. Pero ahora vemos cómo se está acercando, se está aproximando una batalla que hemos adelantado acá que puede ser fundamental. La batalla por Gradivka, una localidad que supuestamente Ucrania fortificó de mejor manera en esta zona de Ocheretin y Pokrovsk, debido a que tiene una mayor extensión y debido a que pasa justamente por distintas rutas que son fundamentales para que los rusos sigan avanzando en toda esta ofensiva. Esta batalla puede ser justo el envión anímico que necesitan los rusos considerando todo lo que está ocurriendo en Kursk, pero habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Todavía los rusos no han entrado en Gradivka, pero están en las afueras, están a metros de las primeras casas y va a comenzar esta batalla que puede ser tan importante para este sector del frente. Tendremos que ver durante el próximo tiempo qué información se va liberando, ya que el foco, el ojo de todos, está en la zona de Kursk, de las mismas fuentes que difunden toda esta información también, así que puede ser difícil ir determinando qué ocurre o qué no ocurre, pero lo que sí sabemos es que la batalla por Grodivka está a punto de comenzar, si es que no ya ha comenzado. Para cerrar el video de hoy, surgió información en distintos medios occidentales acerca de cierta conexión, cierto nexo que está teniendo Rusia con Irán. Y sabemos que Irán ya tiene un rol importante en esta guerra por el uso de los rusos de drones Shahed, pero parece ser que esto se va a profundizar, porque Rusia estaría preparándose para utilizar distintos misiles iraníes en la guerra de Ucrania. Se habla de que desde hace varios meses distintas tropas rusas han sido enviadas a Irán para ser entrenadas con el uso de estos misiles, de los misiles FAD, y que durante el próximo tiempo van a llegar al frente en Ucrania. Estos misiles han sido comparados con los HIMARS y pueden entregarle a Rusia una nueva herramienta en su amplio abanico de herramientas de misiles de largo alcance para seguir profundizando sus ataques dentro de distintas posiciones ucranianas, aprovechando la escasez en defensa antiaérea que tiene Ucrania. Lo hemos hablado mucho, los Iskander, por ejemplo, se han dado un festín durante el último tiempo y podríamos ver que estos nuevos misiles también tienen este grado de efectividad, pero tendremos que ver cómo se va desarrollando todo eso durante los próximos meses, diría yo. No creo que sea algo tan inmediato. Pero ya me voy despidiendo. Eso ha sido mi video el día de hoy. Nuevamente, al igual que en los últimos días, pido disculpas por el estado de mi voz. Lamentablemente tengo la garganta muy resentida y eso obviamente impacta no solamente en lo que es grabar, me cuesta bastante, sino que también porque mi voz suena un poco peor. Pero eso, disculpas y muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde, un muy bonito resto de su día y espero que nos veamos mañana. Adiós y muchas gracias.